Muy bien, habíamos quedado en que, bueno, la aceleración de la gravedad es un efecto natural para todo objeto que está sobre la Tierra. Todo objeto lo experimenta y es ineludible, ¿no? No se puede escapar de la atracción de la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros entender de esta parte? Primero, la aceleración causada por la gravedad se denomina aceleración de la gravedad o también se denomina gravedad. Número uno, la gravedad varía de un lugar a otro en la Tierra. A esto se refiere en realidad a que depende de los valores de altura. A ver, vamos a hacer un gráfico en nuestros apuntes de la clase y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si nosotros dibujáramos la Tierra por acá y sabemos que, bueno, voy a agrandar un poco la Tierra, lo voy a colocar en este valor y sabemos que de hecho la Tierra no tiene un comportamiento esférico, no tiene un comportamiento esférico perfecto, ¿no? Sino está constituido por montañas, valles, mesetas, llanos, etc. Estoy exagerando un poco en el gráfico, eh, un poco estoy exagerando el detalle de las alturas, ¿no? Estoy exagerando bastante, de hecho. Entonces, a ver, vamos a exagerar un poco más. Bueno, está respondiendo esto. Ok, ok, ahí está hecho una representación aproximadamente de las alturas diferentes. Podríamos decir que este nivel más bajo, el nivel que está acá, es el nivel del mar. Por lo cual acá se experimenta con más fuerza. Bueno, voy a colocar esto con todo amarillo y le voy a dar un grosor mucho mayor. Ok. Si yo coloco, digamos, este vector, porque la aceleración es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra, este vector en amarillo representa el valor de la gravedad. Ahí está. Todo esto representa la conformación de la estructura, montañas, valles, etc. A nivel del mar, la gravedad es mucho mayor. De hecho, su valor a nivel del mar, y esto es un dato que necesitamos que todos recuerden, la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Déjeme anotar esto en formato de ecuación para que se entienda mucho mejor. Y ahí está. Vamos a decir que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de la gravedad, bueno, a nivel del mar. A medida que nos vamos elevando en la altura del núcleo de la Tierra, es decir, en una montaña muy alta, por ejemplo, que puede ser la ciudad de La Paz, estamos diciendo que acá marcamos una altura. ¿Quién sabe más o menos cuánto es la altura relativa sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz? ¿A cuántos metros más o menos estamos sobre el nivel del mar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda, de hecho? La altura a la cual estamos aproximadamente son 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El acrónimo que se utiliza es metros sobre el nivel del mar. Este acrónimo, MCN, es un acrónimo muy conocido, significa metros sobre el nivel del mar. Así que cuando vean este acrónimo, altura 3500 mcnm significa metros sobre el nivel del mar. ¿Okay? Bueno, podemos hacer esta gráfica de la ciudad de La Paz y bueno, un poco más en la punta podemos colocar la ciudad del Alto, que tiene una mayor altura, lo puedo colocar por acá, digamos.
y la altura de la ciudad del Alto está aproximadamente sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, es a mayor altura. ¿Qué ocurre ahora? A nivel del mar, el valor de la gravedad es 9,81. Cuando vamos subiendo en altura en diferentes partes de la Tierra, la gravedad disminuye. Cuando estamos a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, el valor de la gravedad puede llegar a ser 9,77. Y si seguimos subiendo, bueno, esto podrá llegar a ser hasta 9,76. ¿Qué es lo que pasa? A medida que nos alejamos de la Tierra, el valor de la gravedad disminuye. Esto es natural, porque el efecto del campo gravitacional disminuye con la distancia de la Tierra. En cierto punto, este campo gravitacional se rompe, ¿no? Es decir, a una mayor altura, digamos, desde acá, existe una mayor altura fuera de la Tierra. De hecho, el valor de la gravedad se convierte en cero. Con un valor de cero gravedad, ya no se experimenta el valor de la gravedad normal. No experimentamos esa fuerza que nos atrae hacia la Tierra. Es decir, cualquier objeto que está con gravedad igual a cero puede llegar a flotar comúnmente. No sé si han visto esos experimentos en las naves aeroespaciales, ¿no? En las estaciones espaciales que experimentan gravedad a cero, no tienen nada que los sustente, no tienen nada que los sujete, por lo cual ellos pueden estar flotando libremente sobre la estación espacial. Ok, bueno, esa es la explicación del valor de la gravedad. Lo que me dice acá, a mayores alturas, a mayores latitudes, la aceleración es mayor. La razón de ello la discutiremos en próximas lecciones. Bueno, yo ya les he explicado acá. Sin embargo, para fines de cálculo matemático utilizaremos gravedad 9,81. Aquí hago una aclaración, y hago una aclaración práctica de hecho. La aclaración es que cuando en un ejercicio no nos especifique el valor de la gravedad, yo voy a utilizar un valor de 9,81 por defecto. Entonces déjenme anotar esto acá, que realmente es importante. Como apunte de esta parte, cuando un ejercicio no indique qué valor de gravedad debemos usar, se utiliza por defecto el valor de gravedad de 9,81. ¿Ok? Entonces, ese es un dato muy importante. A veces los ejercicios en el examen les plantean lo siguiente: gravedad 10, ¿no? El ejercicio te especifica. En algún ejercicio te dice calcular la velocidad, la altura del movimiento de un objeto, y al final del ejercicio, como un pequeño punto, te dice utilizar gravedad igual a 10. Te lo especifica el ejercicio. Y ahí va una recomendación, estimados estudiantes. Hay que prestar atención a estos pequeños detalles. No sé por qué ocurre de que, aunque el ejercicio lo explicite, es decir, lo diga explícitamente acá, que hay que utilizar gravedad 10, hay algunos estudiantes que no lo toman en cuenta. Y cuando hacen sus cálculos, calculan con valor de 9,81. Si lo hacen de esa forma, obviamente el resultado va a tener una variación, porque 10 a 9,81 es alrededor de 0,2 décimas, las cuales estamos perdiendo de fidelidad en nuestro cálculo, por lo cual el resultado es ligeramente diferente. Por esa razón, es preferible que leamos dos veces para ver en los ejercicios de caída libre cuál es el valor de gravedad que debo usar. Si es que tienen dudas, en el momento del examen, ustedes pueden preguntar al docente y le dicen qué valor de gravedad utilizo. Y bueno, ahí les va a confirmar 9,81, ¿no? Ok, continuamos. Este valor de 9,81 es un promedio de los valores medidos en distintas latitudes de la Tierra. Este valor normalmente se representa con la letra G, bueno, aquí ya lo he puesto con la letra G, el valor de la gravedad. Así que 9,81 metros por
segundo al cuadrado es la aceleración nominal de la gravedad, ¿ok? Es un dato que debemos recordar. Para un objeto que cae libremente, su aceleración será de 9,8. Sin embargo, para un objeto que es lanzado hacia arriba, su aceleración será de menos 9,8. Esto explica por qué la velocidad del objeto disminuye según la altura va aumentando. ¿Qué es lo que dice esto? A ver, les voy a explicar un poco en estos apuntes. Voy a colocar una nueva diapositiva. Y bueno, esta representación que he hecho en esta diapositiva es una representación desde el punto de vista de la Tierra. Es decir, como un observador en la Luna, como un observador en el Sol, digamos, puede ver la Tierra de forma circular y los valores de gravedad varían. Pero ¿qué ocurre para nosotros? Nosotros que estamos en la Tierra no logramos ver la redondez. Lo que logramos ver es solamente un plano lineal, ¿no? Esto es lo que vemos en la realidad, un plano. ¿Qué es lo que dice el enunciado anterior? Me dice lo siguiente. Cuando un objeto, cualquier objeto, se lanza, por ejemplo, desde un punto y luego cae el objeto, algo así, sube y cae, el valor de la gravedad siempre está dirigido hacia abajo. Entonces, si hacemos un experimento de un objeto, voy a colocar un objeto pequeñito acá, si hacemos el experimento de que una persona agarra a este objeto y lo va a lanzar hacia arriba con un impulso, es decir, agarra una pelotita y lo lanza exactamente dirigido hacia arriba, así, ¿no? Como lo ha lanzado, al finalizar su lanzamiento, el objeto tiene una velocidad. Voy a colocar acá su velocidad y vamos a decir que experimenta una velocidad v. ¿Okay? No sabemos cuánto es, todavía estamos hablando solamente de variables. Ok, se ha obtenido un valor de velocidad. Cuando el objeto se lanza hacia arriba, experimenta de forma natural un valor de gravedad en sentido contrario, es decir, la gravedad dirigida hacia abajo, ¿no? Eso es natural. Entonces, lo que me está diciendo el enunciado anterior es que cuando la velocidad del objeto está hacia arriba, el valor de la gravedad está en sentido contrario y se toma con valor negativo. Por otro lado, si el objeto en realidad no se lanza hacia arriba, sino lo que se hace es soltarlo desde una altura h, vamos a soltar este objeto, o lo lanzamos con una velocidad v, la gravedad está en el mismo sentido, por lo cual en este primer escenario, este de acá, se considera la gravedad positiva, es decir, es más gravedad, ¿no? Perdón, acá es menos gravedad, cuando está en sentido contrario. Y cuando está en el mismo sentido, es decir, apoya a la velocidad, se considera que es más gravedad. Obviamente esto ocurre de que un objeto que es lanzado con la velocidad, como la gravedad está en sentido contrario, ¿qué va a ocurrir? Lo natural, que lanzamos un objeto, llega a un punto máximo, es decir, lanzamos el objeto, llega a un punto máximo y a partir de ahí empieza a caer. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa con un objeto que se lanza hacia abajo y está apoyado por la gravedad? Bueno, no se va a detener. Como ya tenía una velocidad, lo que va a hacer es bajar mucho más rápido. Es decir, va a empezar a acelerar hacia abajo. Entonces, esas son las dos condiciones cuando yo tomo gravedad negativa y gravedad positiva. Lo vamos a ver en las ecuaciones. Vamos por partes. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación universal, bueno, no va a entrar directamente en el examen, estimados estudiantes, les aclaro, no va a entrar en el examen. Pero está en esta sección, en este apartado, ya que un poco trata de explicar el efecto de la gravedad y cómo se hace la demostración del valor de la gravedad, ¿no?
Primero, la ley de gravitación universal fue descubierta por Isaac Newton. La famosa escena de Isaac Newton cuando le cayó una manzana en la cabeza mientras hacía una siesta debajo de un manzano, ¿no? Estaba haciendo un descanso Isaac Newton y le cayó la manzana y ahí se le ocurrió por qué caía la manzana. Eh, si todos los cuerpos quizás se atraen entre sí de la misma forma como la manzana fue atraída a la Tierra, ¿no? Entonces ahí es el experimento que ha sentido y de ahí nace la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación universal, publicada en el año 1686 en el libro de Principios Matemáticos de la Filosofía de la Naturaleza, enuncia la ley de gravitación de la siguiente forma. Toda partícula material del universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, así como enunciado puede sonar largo, ¿no? Y complicado, pero ya cuando lo vemos con una ecuación, es esta ecuación la que dice la fuerza de la atracción gravitacional depende, número uno, de las masas, dos masas. Bueno, acá tiene que haber dos masas, ¿no? Para que haya una atracción entre dos objetos, tiene que haber dos masas. Depende directamente al valor de sus masas, es decir, a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Y prácticamente esto es lo que hace la Tierra, ¿no? Como la Tierra tiene una masa muy grande, comparado con nuestra propia masa, la Tierra es como que ejerce la fuerza dominante, es decir, nosotros somos dominados por la gravedad de la Tierra. Pero imaginen que ahora, en vez de que nosotros seamos personas pequeñas con una masa muy pequeña respecto de la Tierra, se viene a enfrentar a otro objeto similar a sus dimensiones y a su peso y a su masa, ¿no? Si la Tierra como tal interactuaría con otro objeto de similar masa, el comportamiento ya sería diferente, ¿no? Ambos experimentarían la misma fuerza por igual y de hecho ambos se moverían uno contra el otro. Pero en este caso, como nosotros tenemos muy poca masa, nosotros somos los que nos movemos hacia la Tierra. La Tierra no se mueve nada hacia nosotros. Prácticamente el valor de la gravedad nos llega a dominar. Ok, también depende del inverso de la distancia al cuadrado. ¿Qué significa? La fuerza de la gravitacional, bueno, esta fuerza gravitacional, lo voy a copiar acá para que se entienda mejor. Esta fuerza gravitacional, como les decía, depende, número uno, del valor de sus masas y es inversamente proporcional a la distancia. Me voy a copiar acá dos masitas, las voy a un poco exagerar. Son dos objetos con masas iguales, los cuales se atraen con una fuerza determinada. La fuerza con la que se atraen uno al otro son de la misma magnitud. Es decir, la fuerza del objeto A hacia el objeto B, le voy a poner acá los nombres de los objetos. Este sería el objeto A y este sería el objeto B. La fuerza de atracción del objeto A al objeto B, siempre y cuando las masas sean iguales, son iguales, ¿no? La proporción es igual. Ahora, voy a dibujar acá algo importante. Eh, Voy a dibujar la distancia que los separa, ¿no? Esta es la distancia. ¿Qué significa la ley de proporcionalidad directa e inversa? Significa esto. Bueno, aquí está con la letra R, ¿no? Este valor de fuerza, que está pintado en amarillo en este experimento, es un valor de fuerza determinado. Es el mismo por ambos lados del sistema. Ambos experimentan la misma fuerza. ¿Qué pasa si el valor de una de las masas crece? ¿Qué es lo que pasa? El valor de la fuerza también crece, ¿no? Puede crecer mucho, crece mucho. Y el valor de la fuerza crece también mucho.
¿Qué pasa si un lado de la masa, una de las masas, como estábamos diciendo, en vez de crecer, disminuye? Si una de las masas disminuye, la fuerza de atracción también disminuye. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Si una masa aumenta, la fuerza de atracción aumenta. Si una masa se vuelve pequeña, la fuerza de atracción se vuelve pequeña. ¿Qué pasa con el caso de la distancia? Voy a colocar ambos al mismo tamaño como estaba antes. Y estamos diciendo que están a una distancia r, ¿no? Vamos a colocar un segundo escenario, los mismos objetos, objeto A, objeto B, y bueno, este va a ser el primer escenario. Y vamos a ver qué ocurre en el segundo escenario. En el segundo escenario vamos a cambiar una propiedad. La propiedad que vamos a cambiar es la distancia, lo vamos a aumentar. A medida que aumentamos la distancia, bueno, el objeto está más lejos, obvio, pero ¿qué pasará con la fuerza? Esta fuerza que antes tenía este tamaño, digamos, en representación del vector F en amarillo, cuando la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Y esto es natural, ¿no? Porque a medida que yo voy aumentando la distancia, va a haber un momento en que se rompe la fuerza que estos tengan. Es decir, están tan alejados los objetos que sus fuerzas de atracción casi van a llegar a ser cero. Entonces, lo que está diciendo esta proporcionalidad es de esa forma. A medida que aumenta la distancia, la fuerza de atracción disminuye. Si la masa aumenta, la fuerza aumenta también. Ahora, para cesar esta ecuación de la ley de gravitación universal, tenemos que delimitar un valor de constante gravitacional. Este valor de G es una constante, como dice su nombre. Ese valor de la constante de gravitación universal tiene esta magnitud, ¿no? 6,63 por 10 elevado a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Cómo hacemos la demostración? Si tomamos un valor de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, nosotros podemos hacer el cálculo del valor de la gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar este ejemplo. Esta es la Tierra, el objeto que se mueve alrededor de la Tierra, por lo cual, aplicando la ley de gravitación universal, obtenemos que la fuerza de atracción de un objeto sobre la Tierra es igual a la constante de gravitación universal a la masa de la Tierra, a la masa del objeto, dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado, o la distancia que separa los objetos al cuadrado. Muy bien, por otro lado, sabemos también que cualquier objeto que está encima de la Tierra experimenta un valor de peso igual a la masa por su gravedad. Es decir, la fuerza que experimentamos es la multiplicación de masa por gravedad. Ahora vamos a hacer la igualación. Igualamos la ecuación número 1 y 2 y obtenemos lo siguiente. Por este lado, la gravedad, masa de la Tierra, por la masa de una persona, dividido entre r cuadrado es igual a la masa de gravedad por la gravedad. ¿Qué es lo que se simplifica acá? Masa del objeto con masa del objeto. Por lo cual, el valor de la gravedad acá es igual a la constante de gravitación universal, al valor de la Tierra, de la masa de la Tierra, y la distancia del objeto al centro de la Tierra. Si nosotros tomamos en cuenta que tenemos esos datos, tenemos la constante gravitacional, tenemos la masa de la Tierra y el radio, podemos calcular cuánto vale el valor de la gravedad. Entonces, dice, despejando y reemplazando los datos en esta última ecuación, obtenemos la gravedad a nivel del mar. ¿Cuánto sería? Si reemplazamos datos, calculamos, me sale que la gravedad a nivel del mar es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Este valor de la gravedad se puede calcular. Ahora, vamos a hacer, bueno, antes de irnos al valor de caída libre, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Preparen todos sus cuadernos y vamos a calcular cuánto vale el valor de la gravedad
a nivel de la ciudad de La Paz, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Todos preparen sus cuadernos, por favor. Necesitamos echar mano de este cálculo intermedio y de esta forma vamos a terminar de comprender. Aquí le vamos a colocar la gravedad en la ciudad de La Paz. Muy bien, consideraciones importantes para calcular la gravedad en la ciudad de La Paz. Número 1, el dato que nos está dando acá es que sabemos, lo voy a colocar esto un poco más grande, sabemos que el valor del radio de la Tierra, bueno, es un dato que me está dando acá, lo voy a colocar en color celeste, esto, y bueno, esto lo voy a colocar en un color, a ver, más parecido a plomo, ¿ok? Esta es la Tierra, este es el radio de la Tierra. El ejercicio me está dando lo siguiente. Me dice que tengo estos tres valores. Me voy a copiar esos tres valores acá. Me está diciendo que la constante de gravitación vale esto. Me está diciendo que la masa de la Tierra vale 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. De hecho, es una masa muy alta. Y el radio R, bueno, está acá. Lo voy a colocar acá. Este radio R es el radio de la Tierra. Propiedades de la Tierra, número 1, sabemos la masa de la Tierra, que es igual a ms. Y vamos a decir masa de la Tierra. Ok, ms es masa de la Tierra. Muy bien. G es la constante de gravitación universal. Lo voy a aclarar igual, acá para los apuntes. G es la constante de gravitación universal. Y con eso, bueno, nos vamos a apoyar en la ecuación que nos dice esto de acá, ¿no? El valor de la fuerza de gravedad es igual a la multiplicación de la constante de gravitación universal entre la fracción de la multiplicación de las masas, esto sería la masa de la Tierra, multiplicado por la masa del objeto o la masa de una persona, vamos a colocar acá, dividido entre el radio de la Tierra o la distancia del objeto hacia la Tierra elevado al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que vamos a colocar. Esta sería la distancia elevado al cuadrado. Borramos esto. Muy bien. Ahora se ve muy pequeño. Lo voy a colocar un poco más grande. Ahí está. Esta es la ecuación que acabamos de ver hace un momento como la ecuación de la ley de gravitación universal, ¿no? De hecho, le pone un signo menos, porque ese menos lo que hace es tratar de decir que la fuerza en realidad, que si un objeto estaría acá, un objeto estaría por encima de la Tierra, este objeto experimentaría un valor de fuerza dirigido hacia el centro de la Tierra. Lo voy a colocar en valor verde y aquí voy a decir está esta fuerza de gravitación universal. Entonces vean cómo se ha calculado. Les voy a dar este ejemplo. El valor de la fuerza a nivel del mar, voy a dibujar un objetito más pequeñito acá. Bueno, aquí voy a dibujar, lo siento, acá. Voy a dibujar un objeto pequeñito acá. Y voy a decir primero que el objeto está al nivel del mar, ¿no? Este es mi objeto. O la persona, bueno, vamos a suponer que es un objeto persona, está a nivel del mar. Entonces, cuando calculamos esto a nivel del mar, ¿qué ocurre? Esta ecuación se iguala a... Esta ecuación se convierte en lo que habíamos visto hace un momento, en la masa de la persona por la gravedad. A ver, esto sería igual a la masa de la persona por la gravedad, ¿no? Y cuando hacemos esto a nivel del mar, bueno, este análisis a nivel del mar, voy a colocar aquí el análisis a nivel del mar, ocurre lo siguiente.
a nivel del mar, ocurre de que la distancia que separa al objeto con el radio de la Tierra es igual al radio de la Tierra, por lo cual esto se vuelve radio o radio, ¿no? Luego decíamos, número uno, que el valor de MP se simplifica con este valor de acá, se anulan, y el valor de la gravedad es igual a la multiplicación de la gravedad de la constante de gravitación, 6,67, multiplicado por la masa, 5,98, dividido entre el radio al cuadrado. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nos subimos a la ciudad de La Paz, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la ciudad de La Paz? En la ciudad de La Paz, esta misma ecuación va a funcionar, pero bueno, vamos a decir ahora que acabo de dibujar nuestras queridas montañas, nuestro Illimani de hecho, y acá estamos al nivel de la ciudad de La Paz, ¿ok? Entonces, el segundo caso es cuando una persona está a nivel de la ciudad de La Paz y experimenta también la fuerza de atracción por la ley de gravitación universal, ¿no? Esta fuerza igual lo experimenta. Acá. Está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Este primer escenario, bueno, lo voy a colocar de otro color, lo voy a colocar en morado. Este escenario en morado es a nivel del mar y esto es en la ciudad de La Paz. Si yo calculo la distancia que separa ahora, ¿cuánto será? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, este radio de la Tierra es el radio que separa hasta el nivel del mar. Pero para poder calcular el valor de la gravedad a nivel del mar, lo que yo debo hacer es añadir una distancia que sería la altura que tiene la ciudad de La Paz, es decir, esta porcioncita. ¿Cuánto sería la distancia acá? ¿Se acuerdan que hace un momento decíamos que la altura de la ciudad de La Paz está aproximadamente a 3.500 metros sobre el nivel del mar? Entonces, ese es el dato que yo voy a utilizar acá. Y ahora, este radio ya no sería la distancia del radio solamente, sino sería el radio más la altura de la ciudad de La Paz, que hemos colocado h al cuadrado. Ok, ahora sí, con este valor, por favor, ayúdenme a calcular ustedes en sus cuadernos cuánto sale el valor de la gravedad considerando la altura de la ciudad de La Paz. ¿Ok? Resuélvanlo en sus cuadernos, reemplacen los datos, agarren su calculadora y hállenme cuál es el valor de la gravedad en la ciudad de La Paz. Mientras tanto, espero a que vayan resolviendo. Les voy a dar un par de minutos para que empiecen a colocar sus resultados en el chat. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cuál es la pregunta? Adelante, por favor. ¿Quién habla? Por favor, dígame su nombre. Sí, soy Luciana. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? Aquí ¿Qué está el distancia dato espera? mostrado, 6,378 Ay, por 10 a la 6 metros, ¿no? Ese es el radio. ya, gracias. Ok, tenemos 2 minutitos más para resolver.
¿Cómo les está yendo? ¿Alguien ha podido hallar el valor? Bueno, a ver, si lo separamos por dos partes, miren, esto es lo que les estoy pidiendo. Por un lado, a nivel del mar, el reemplazo de ecuaciones sería de la siguiente forma. A ver, voy a ordenar esto. Y bueno, esta ecuación es la que está en el texto. Lo siguiente que aquí ocurre es que necesitamos reemplazar nuestros datos en esta ecuación. Como les decía, el valor del objeto que está sobre la Tierra se simplifica, es decir, no se toma en cuenta, solamente se toma en cuenta la masa de la Tierra, y esto sería multiplicar la constante de gravitación, que vale 6,63, multiplicado por la masa de la Tierra, que sería estos 5,98 por 10 elevado a la 24, ¿no? Esto es lo que habíamos colocado, esto, multiplicado por 10 elevado a la 24 y dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. El radio de la Tierra es 6,37 multiplicado por 10 elevado a la sexta. Para hacer esta multiplicación, obviamente, todos deben estar en el mismo sistema de unidades, ¿no? El sistema de unidades se refiere a que estemos en el sistema internacional, la fuerza en newtons, la masa en kilogramos, la distancia en metros, ¿no? La longitud en metros y el tiempo en segundos. Esas tres variables me definen que estamos en el sistema internacional de unidades. Una vez que estamos en el mismo sistema, procedemos a calcular el resultado, bueno, y esto nos sale 9,81. Considerar que esta multiplicación debería ser así, ¿no? Ahí. Lo mismo hacemos, pero ahora lo que les estoy pidiendo es calcular el valor a nivel del mar. A ver, ya nos estamos pasando de tiempo. Quisiera saber cómo les está yendo. A ver, no quiero que esta clase sea un monólogo tampoco. Necesitamos que ustedes estén atentos. Déjenme ver quiénes están como participantes. Ok, a ver, ahí voy a preguntar a Robert Choque. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Robert Choque, ¿me escuchas? ¿Estás atento a la clase? A ver, voy a preguntar a alguien más. Sandra Mamani, buenas tardes. No se escucha Sandra. Bueno, miren, no quiero que esto sea un monólogo, ¿no? Mira, realmente necesitamos nosotros echar mano de nuestros cuadernos, calculadoras, empezar a hacer ejercicios. De eso se trata para poder agarrar habilidades, ¿no? De solución de ejercicios, tanto algebraicas como en lo que es física. A ver, alguien más. Stephanie Aguirre. Hola Stephanie, buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Estás atendiendo la clase? ¿Qué? Hola, hola Stephanie, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ingeniero. La gravedad, Sí, ¿ha podido calcular cuánto sale? sí, 9,79. 9,79. Ya, muy bien. Lo vamos a anotar acá. El valor de la gravedad sale 9,79. Bueno, las unidades son metros sobre segundo y aquí segundo está al cuadrado, ¿no? Voy a copiar esto. Sería ese valor para la ciudad de La Paz. Muy bien. A ver, no me voy a detener en esto. No voy a volver a nuestro tema.
Con ese cálculo que acabamos de hacer, hemos demostrado, bueno, que el valor de la gravedad depende de la altura. En muchos casos es 9,81. A medida que nos vamos yendo hacia lugares muy altos, como el altiplano, los llanos, un poco más arriba, el valor de la gravedad disminuye. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero. ¿Esa ecuación de la gravitación universal, esa fuerza sería el peso? ¿Sería como el peso W? Sí, O... es igual, correcto. A ver, volvamos a nuestra presentación. Esta fuerza que estamos representando en realidad es equivalente al peso, ¿no? O sea, podríamos representarlo. En algunos libros lo representan con la letra P, en algunos libros lo colocan con la letra W, ¿no? Como decía su compañera, esto significa weight, el peso. Entonces, esto es la fuerza o el peso, bueno, son esos dos valores y se puede asociar de esa forma. Hay un dato importante acá por si acaso, ¿no? Este cálculo que acabamos de hacer, esta ley de constante universal, la ecuación también y la constante de gravitación, no va a entrar, no se necesita que memoricen estos tres parámetros, ni el radio, ni la masa, ni la gravedad, ni la constante de gravitación, ¿ok? La gravedad sí necesitamos que memoricen. Yo les reforzaba acá que la gravedad que vamos a tomar por defecto es 9,81, pero acá este cálculo que acá no va a entrar en el examen por si acaso, no va a entrar. Y si es que entra en el examen, puede ser que entre a modo de cálculo intermedio, pero les van a proporcionar estos tres valores de la constante de gravitación, masa de la Tierra y el radio. Muy bien, eh, ya estamos sobre hora y media de las clases. Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar acá el intermedio de las clases. Como estas clases son de 50 minutos, voy a detener la grabación, voy a detener la clase y nos volvemos a conectar en 15 minutos, por favor. ¿Ok? Son las 2:30 exactamente, 2:31 de hecho, y volvemos a las 2:46, 15 minutos para ir a descansar y bueno, tomar algo o relajarse un momento y nos vemos en 15 minutos. ¿Ok?